La progresiva decadencia y podredumbre del Partido Popular respecto al asunto de la inmigración hace que incluso estén enfrentados al discurso que ha tenido recientemente el Papa de Roma, en el que literalmente decía lo siguiente, yo creo que con muy buen criterio. Hay que decirlo con claridad. Hay quien trabaja sistemáticamente y con todos los medios para rechazar a los inmigrantes. Y esto, cuando es hecho con conciencia y responsabilidad, es un pecado grave. Hay que decirlo claramente. Es un pecado grave. ¿Por qué empiezo con esto? Porque solamente tenéis que ver el tuit que puso ayer Feijóo, que es seguramente el estadio más bajo, el sitio más miserable al que ha accedido Feijóo, copiándole literalmente el discurso a Vox y diciendo lo siguiente cuando Sánchez, como sabéis, está en una gira por el África Occidental para intentar llegar a acuerdos con países de tránsito y países de origen de muchos de los inmigrantes irregulares que están llegando durante estos meses a las Islas Canarias, a Ceuta, y que están generando una fuerte presión migratoria que al mismo tiempo la extrema derecha utiliza para hablar de invasión y demás. Enseguida vamos a ver lo que dice el partido de extrema derecha español, lo que dice Santiago Abascal, porque de verdad que roza lo ilegal, a mi entender. Pero vamos primero con Alberto Núñez Feijóo, que por desgracia tampoco dista tanto, tampoco es tan diferente. Y dice así este señor que nos vendieron supuestamente como el moderado del Partido Popular: es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular. Quedaos con estas palabras, un efecto llamada. Quedaos con estas palabras, alentar un efecto llamada. Y continúa: en vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona a España como destino, como si estuviese esto siendo una especie de Marina Dor, ciudad de vacaciones para inmigrantes. Sánchez promociona a España como destino, al revés que el resto de la Unión Europea. Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes, dice aquí Alberto Núñez Feijóo. Las tres cosas: efecto llamada, Sánchez promociona España y quien venga, contrato en origen. ¿Y sabéis qué es esto? Es una mentira, pero es que además es una mentira poco original, porque si hacemos un poco de memoria, atención a esta imagen, por ejemplo, 15 de septiembre del 2006, Acebes acusa a Zapatero de convertir España en el imán de la inmigración ilegal de todo el mundo. Y unos cuantos años después, con la misma escasa originalidad, aquí pone otra vez el PP con la misma canción, Feijóo ve irresponsable el efecto llamada de Sánchez y critica que vaya a África a promocionar España como destino. Acabáis de ver que incluso la posición del Vaticano, es decir, la posición del catolicismo, es totalmente contraria a la que está banderando no solamente Vox, que después se reivindican ellos como los defensores de la religión católica y defensores de Occidente, cuando realmente lo que están haciendo es estar en contra de las posiciones de la doctrina social de la Iglesia, que parece que desconocen completamente, no que desconocen, sino que combaten, literalmente. Me pareció muy afortunado lo que decía aquí José Pablo López, que respecto a estas declaraciones del Papa dice: no, el Papa no es rojo, me faltaría más, hay que aclarar eso, el Papa no es rojo, el Papa no es un comunista ni un socialcomunista, como muchos seguramente les encanta llamarles, simplemente es católico y por lo tanto acepta la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la defensa de los más desfavorecidos, de los migrantes, etc. Pero hasta esto ya es una provocación, dice José Pablo. Solo hay que leer los miles de insultos que ha recibido hoy. Cuando recuerdas que en España un grupo de sacerdotes, esto es literal, rezó para que muriese pronto, pues te explicas algunas cosas. Te explicas perfectamente que es que no son ni siquiera católicos, que ni siquiera defienden las cosas más básicas, las cosas más de sentido común y de defensa de los pobres, de los más desfavorecidos, que defiende la religión católica. Es que si tuviesen frente a frente a Jesús, a Jesucristo, seguramente lo llamarían también socialcomunista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A Feijóo, como no, le tuve que contestar este tuit, porque no puede ser más flagrantemente mentira lo que dice. Y además es muy sencillo desmontarlo. Y seguramente ahora vais a escuchar todo tipo de mentiras sobre este asunto, lo vais a escuchar en tertulias, lo vais a escuchar en radios, en las que básicamente te van a repetir este argumentario cutre y facilón, que dice: un efecto llamada. Sánchez se va por África para promocionar España para que se llene de inmigrantes. Efecto llamada, van a regularizar a 250.000 inmigrantes para que nos quiten el trabajo a los españoles. Que también me hace gracia esto de: entonces, ¿qué son los inmigrantes concretamente? Porque no puede ser el inmigrante de Rödinger, que es una cosa y la contraria al mismo tiempo. No puede ser el inmigrante que al mismo tiempo que viene a ser un vago y a delinquir porque no quiere trabajar y al mismo tiempo venga a robarnos los trabajos. Que se aclaren. ¿Por qué odian a los inmigrantes? ¿Por la primera o por la segunda? ¿Porque son supuestamente unos vagos y solamente delinquen y están todo el día cobrando paguitas? Que más, insisto, si eres inmigrante irregular, no tienes papeles, no puedes cobrar ayudas. Pero bueno, ellos están a su rollo o vienen a quitarnos el trabajo. Que se aclaren, porque ese discurso es un poco extraño. Pero es que es tan sencillo de desmontar. Atención a esto, le digo. Es
eres un mentiroso. O sea, con las cosas por delante y la verdad por delante. Lo que ha dicho aquí es mentira y eso le convierte, aunque le fastidie, en un mentiroso. Un moderado muy mentiroso si quiere, pero un mentiroso, con todas las letras. La propuesta de Sánchez, es decir, la que ha estado defendiendo no Sánchez, sino el gobierno de España en el África Occidental durante estos días, mientras estaban aquí diciendo tonterías y mentiras, consiste literalmente en contratar trabajadores en origen. Es decir, todo lo contrario a mafias y migración irregular, como dices. ¿Cómo vamos a tomarte en serio si ni siquiera eres capaz de entender lo que se está proponiendo? Es que es muy fuerte esto. Y aquí le adjunté una parte de una noticia en la que explicaba de qué iba esto. Sánchez inicia su gira por África apostando por la denominada... Enseguida vamos a ver más en qué consiste esto concretamente y cómo los españoles también lo practicamos, o más bien lo practican con nosotros cuando la vendimia en Francia, la denominada migración circular, una modalidad con la que se pretende frenar las llegadas de migrantes. España quiere firmar acuerdos en materia de migración circular, contratar personas en origen para trabajar temporalmente en España y al término de esa labor regresar a su país, algo que ya hacemos con otros gobiernos extranjeros y que de hecho... Un poco más adelante lo vamos a ver, incluso Mariano Rajoy lo había propuesto. La misma exacta propuesta había puesto encima de la mesa Mariano Rajoy. Entonces resulta que Mariano Rajoy estaba también alentando un efecto llamada o promocionando España para que viniesen todos los inmigrantes del mundo, ese tipo de barbaridades que están soltando por la boca, quedándose tan anchos los del Partido Popular. Porque atención, que no solamente es el Partido Popular, por supuesto, os he dicho antes, enseguida vemos lo de Rajoy, porque no solamente hay hemeroteca de Rajoy, sino también de Feijóo. Cuando igual sí que era un poco más moderado en Galicia, bueno, lo dudo. Pero por lo menos no tenía la presión constante de ver qué hace Vox al lado y qué hace Alvise, y no vaya a ser que me roben votos. Porque el efecto llamada realmente, el existente, el verdaderamente existente, es el efecto llamada a los votantes de Alvise y de Vox. Lo que pasa es que los votantes de Alvise y de Vox, si tienen que votar a alguien que esté en contra de la inmigración, hombre, pues se quedan con el original antes que irse con la copia cutre, que eres tú, Feijóo. Bueno, pues resulta que, como os decía, no solamente es el Partido Popular y Feijóo, por supuesto, sino que aquí tenemos a Voz Populi, un medio de derechas, diciendo última hora. Esto pensaba yo que lo hacían simplemente los pseudomedios, estos pseudomedios que tampoco tienen demasiado... no tienen redacción, no tienen sede conocida, ni periodistas de sueldo, simplemente subvenciones públicas. Pero esto resulta que es un medio un poco más asentado, pero que está literalmente mintiendo, diciendo última hora. Sánchez ofrece en Mauritania regularizar, atención, a 250.000 inmigrantes ilegales. Y claro, de repente todo el mundo te llega a decir ¡ay, cómo puede ser! Aquí en España hay paro y mientras tanto queremos regularizar a inmigrantes ilegales, no sé qué, no sé cuántos. Y reproducen, bueno, de hecho Santiago Abascal ha contestado a esta noticia difundiendo la noticia falsa, bueno, que ahora vamos a desmontar enseguida. De hecho, es que es tan sencillo desmontarla como entrar en la propia noticia. Y entonces lo que ves es que abajo, en el subtítulo, pone el presidente del gobierno apuesta en la primera parada de su gira africana por un modelo de migración circular. Es decir, nada que ver con el titular que habían puesto aquí de regularizar a 250.000 migrantes, que forme en origen a los migrantes para combatir la migración irregular. O sea, que me estás desmintiendo con el subtítulo, el título que habías puesto y que, por cierto, como os decía, ha aprovechado Santiago Abascal, como no, que están deseando poder hablar de inmigración y relacionarla con delincuencia y con regularizaciones masivas y tonterías de estas, porque es su único discurso político, no saben hablar de otra cosa. Y dice así, Santiago Abascal, mucha atención, están promocionando una invasión, y se queda tan ancho, como si esto fuese una especie de película de invasión extraterrestre. Están promocionando una invasión. Lo hacen de la mano del Partido Popular y de todos sus amos internacionales, desde Úrsula a Kamala. Entiendo que con Kamala se refiere a Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata frente a Donald Trump para las próximas elecciones de noviembre del 2024. También, vaya juego de palabras ridículo, Kamala, jaja, que eres un chaval de primero de la ESO. En fin, los españoles, atención a esto, van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos, pero de verdad. ¿Qué narices quiere decir esto, Santiago? ¿Qué quiere decir que los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos de verdad? ¿Está llamando de alguna manera? Tampoco sería la primera vez. Y también lo que alucino es que no tenga consecuencias. Una especie de alzamiento. Que los ciudadanos empiecen a defenderse por ellos mismos quiere decir que, no sé, hagan lo que ha pasado en Reino Unido, que es básicamente salir a dar palizas a todas las personas que no tengan el color de piel que a ti te gusta, Santiago.
Eso es lo que tiene que ver con empezar a defenderse ellos mismos. Es que es de una irresponsabilidad este discurso y después sigue porque los gobiernos, el de Moncloa y el de las autonomías, directamente les han traicionado, estafado y vendido. ¿Cuál es el error fundamental de esto? No que Santiago Abascal mienta o utilice este lenguaje golpista o que difunda fake news como van a regularizar 250.000 inmigrantes ilegales y se quede tan ancho. El problema de esto es que el Partido Popular de Feijóo le compre el discurso a Vox y al mismo tiempo Vox le esté diciendo, pero es que vosotros también sois culpables. Porque como veis, ni siquiera le aceptan en su club de los xenófobos, sino que le están diciendo que también es culpa de Moncloa y de las autonomías en las que gobierna el Partido Popular. De la mano del Partido Popular y de todos sus amos internacionales están diciendo. O sea que ni siquiera les está sirviendo ese discurso al Partido Popular de acercarse a la extrema derecha. Porque la extrema derecha los señala a ellos también y dicen, sí, te vas a venir tú aquí a sumarte a mi discurso clave que es ir en contra de la inmigración. Bueno, ¿en qué consiste este asunto de la inmigración circular? Vamos a verlo en este artículo del diario.es que escribe Gabriela Sánchez. Durante su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, Pedro Sánchez ha alcanzado acuerdos con sus autoridades para impulsar programas de migración circular entre España y los 3 países africanos. Su anuncio, basado en la búsqueda de vías de migración legal que el presidente español quiere potenciar como fórmula para reducir las llegadas irregulares a las costas españolas, ha sido criticada por el Partido Popular, alegando que puede causar un efecto llamada. Es que de verdad vais a alucinar cuando veamos ahora el vídeo, literalmente, del señor Rajoy, Mariano Rajoy, diciendo exactamente lo mismo, pero entonces no era efecto llamada. Estas son unas claves para entender en qué consiste la migración circular por la que apuesta el gobierno, y añado yo, y porque es una mentira flagrante las cosas que están lanzando en redes sociales. ¿Qué es? La migración circular es un mecanismo que consiste en la contratación de trabajadores en sus países de origen con el objetivo de trasladarlos a España para trabajar durante una temporada en sectores con más dificultades de cobertura de vacantes como la agricultura y la construcción. Una vez finalizado su contrato, fijo discontinuo, que no puede durar más de 9 meses cada año, el empleado debe volver a su hogar. ¿Esos trabajadores pueden volver a España a trabajar? Sí. La autorización que reciben los trabajadores extranjeros que participan en estos programas tiene una duración de 4 años, aunque cada año solo pueden trabajar un máximo de 9 meses. Esto permite que puedan venir todos los años a trabajar y retornen tras ese periodo con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada, explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. ¿Estos programas son nuevos? No existe desde el año 2000 cuando se aprobó la Ley de Extranjería, que ni siquiera es algo nuevo. Y sobre todo, ¿sabéis para qué sirve? Pues para que toda esa gente desesperada, porque insisto, es que esto es importante recordarlo, que es que parece que a Feijóo, a Abascal, a toda esta gentuza que básicamente difunden su discurso xenófobo, se les olvida. Pero es que si tú te lanzas al mar, y sobre todo muchas veces, evidentemente, metido por medio con mafias que se aprovechan de esta gente desesperada, es porque efectivamente estás desesperado. Y la frase fundamental aquí, el concepto fundamental es que si la tierra es más segura que el mar, tú no te lanzas al mar. Es decir, si te lanzas al mar es porque seguramente el mar en ese momento, con lo peligroso que es mucho más seguro que la tierra. Y para que seamos conscientes de lo peligroso que es que los primeros 5 meses del 2024, en la ruta de África a Canarias, en esa ruta de migración, han fallecido más de 4.000 migrantes. 4.000 migrantes, con muertes horribles, en medio del mar, ahogados, básicamente. Y algunos están diciendo que vienen aquí, pues no sé, como si esto fuese Marinador, ciudad de migrantes. Pues no, pues se juegan la vida. Pues se juegan literalmente la vida. Por eso te está diciendo aquí el Papa de Roma que si tu trabajo es empujar activamente por la criminalización y por la estigmatización de la inmigración, estás cometiendo un grave pecado. Y esto, no sé, a quien es ateo pues no le debería afectar mucho, pero a un partido que se identifica a sí mismo como democracia cristiana, como es el caso del Partido Popular, u otros como la extrema derecha, que es de todo menos católica, la extrema derecha son simplemente, pues bueno, los máximos portadores del estercolero moral que vive en sus cabezas y en sus políticas, pero de católicos tienen poco porque no respetan ni la más mínima doctrina social de la Iglesia, pues debería afectarles un poco, pero bueno, parece que no. No vaya a ser que al final sean los más de izquierda los que defiendan más el catolicismo, pero bueno, eso es tema para otro debate. Bueno, he hecho este vídeo rápido de 1 minuto 28 para el HuffPost, en el que intento resumir estas cosas que hemos visto. Primero lo de Feijóo, después lo de las noticias falsas y después también lo de Abascal. Y al final una explicación breve que igual es medianamente útil para difundirla por redes sociales, que ya sabéis que últimamente lo que funciona son vídeos cortos, rápidos, que se pueden reenviar y que puedas entender o por lo menos desmentir las barbaridades que están diciendo al respecto de este asunto. Lo tenéis en Twitter, en Instagram, en TikTok, por si lo queréis difundir al típico grupo en el que está lleno de cuñados y te dice no, porque van a regularizar, que no.
Atención a esto. Pero Feijóo acusa a Sánchez de promocionar la inmigración ilegal y el efecto llamada. Luego, otros se inventan que quiere regularizar a 250.000 inmigrantes. Y para rematar, llega Santiago Abascal gritando «invasión, invasión», como si fuese una nueva película de extraterrestres. Dice que los españoles van a tener que defenderse por ellos mismos. ¿Defenderse de qué, Santiago? ¿De las ganas de trabajar de las que careces completamente? Porque ese discurso de que los inmigrantes son los inmigrantes de Rödinger, que nos quitan el trabajo al mismo tiempo que son unos vagos, ya cansa un poco. Y es que resulta que la realidad de esa gran aguafiestas es mucho más aburrida, porque lo que se está proponiendo es contratar legalmente a trabajadores en origen, igual que hacen, por ejemplo, los franceses con nosotros, con los españoles para la vendimia, es decir, se les contrata en el lugar de origen, se forman y luego se trasladan para cubrir puestos de trabajo temporales y retornan al país de origen al acabar el trabajo. Y así esa gente se puede quedar en su país con su familia sabiendo que en ciertos meses podrá trabajar legalmente en nuestro país sin pasar penurias ni pagar, por supuesto, a una mafia que se aprovecha de ellos para llegar hasta aquí. Pero supongo que es más fácil mentir o decir tonterías como invasión, invasión, en fin, que algunos deberían dejar la política y directamente dedicarse a escribir novelas de terror porque se les da mejor la ficción que gobernar, está claro. Y mientras tanto, en el mundo real, seguimos necesitando soluciones reales a problemas reales. Qué pena que eso no dé tantos likes. Y tantos votos, que es seguramente el cálculo que ha hecho aquí Feijóo cuando ha dicho esta tontería. O sea, leámoslo ahora lo que ha dicho Feijóo, cuando ya sabemos más o menos qué es la migración circular. Dice, quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes. Pero a ver, pedazo de zopenco, cenutrio máximo del reino. ¿No entiendes que lo de la migración circular es literalmente lo que estás diciendo aquí, contrato en origen? Literalmente. Y carta de cumplimiento de nuestras leyes. Eso no sabes ni qué es tú, pero literalmente es contrato en origen. Es evitar que gente desesperada venga de manera irregular a este país, que al mismo tiempo eso lo que produce, y lo sabemos todos perfectamente, es cientos y cientos y cientos y miles de personas que están aquí en situación completamente precaria, y de la que, por cierto, muchos de esos empresarios que son orgullosos votantes de la derecha, de Vox y del Partido Popular, que dicen no, inmigración no, por detrás, ¿sabéis lo que están haciendo? Que es contratar a estas personas para que les trabajen en el campo, para que les trabajen en la hostelería, para que les trabajen en la construcción. ¿Sabéis con qué diferencia? Con que les pagan una auténtica basura y les hacen trabajar unas jornadas auténticamente humillantes. ¿Por qué? Porque no se pueden quejar. Y es lo que no quieren que ocurra. Lo que no quieren que ocurra es que dejen de poder tener a ese ejército de migrantes en situación irregular de la que se pueden aprovechar como les dé la maldita gana. Porque claro, es muy diferente. Si aquí vienen unos cuantos miles de migrantes en situación regular, porque hay un programa de migración circular y por lo tanto tienen que contratarlos respecto a la ley, conforme a la ley, no es lo mismo eso que si de repente tú puedes ir a cualquier sitio y decir tú, y como te quejes y no quieras trabajar hoy 14 horas por 400 euros, entonces llamo a extranjería y digo que hay un inmigrante ilegal y que le detengan y le deporten. Esa es la diferencia, que de una manera os podíais aprovechar de ellos porque estaban aquí en situación precaria y los tratáis como la basura, y de la otra manera también iban a trabajar para vosotros, qué remedio seguramente, pero por lo menos con unas condiciones decentes. Y sobre todo después, cuando terminasen el trabajo y tuviesen ese dinero, podrían volver a su casa con su familia y tener la garantía de que podían regresar a su casa y ver a su familia con ese dinero, también sabiendo que iban a poder volver en el futuro. Esa es la diferencia. Y es un programa que es tan de sentido común, es tan sensato, que es que, como os decía, el propio Mariano Rajoy lo decía en su momento. Vamos a ver ya el vídeo. Siempre desde el escrupuloso respeto a todos los inmigrantes. Escrupuloso respeto a todos los inmigrantes. ¿Qué ha cambiado en el Partido Popular? Bueno, ya os lo digo yo, Vox. Y todo ello ha de ir acompañado de un diálogo con los países de origen y de tránsito. Es literalmente lo que ha ido a hacer Pedro Sánchez estos días. Un diálogo complementado con políticas de desarrollo destinadas a elevar el nivel de vida en los países de origen. Es inevitable que estos procesos de inmigración se sigan produciendo si la gente en su país no puede vivir. Y el objetivo de España, como país mediterráneo y miembro de la Unión Europea, es la creación de un espacio de prosperidad compartida a ambas orillas del Mediterráneo, mar que no debe separar sino acercar Europa a África. Estarían dispuestos a llamarle socialcomunista. El mismo partido, El mismo partido hace unos años, hace 10 años, y este partido ahora.
diciendo que le gustaría ser un espacio de solidaridad compartida, entender el fenómeno de la migración como, efectivamente, si en su país viven mal, es normal que se vayan corriendo y hay que adoptar métodos de migración regular que no simplemente salgan, como decía, el pedazo de bobo, perdón por decirlo así, pero es que es de esta manera, no me sale de otra manera, de Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, saliendo a decir que lo que había que hacer era utilizar los buques de guerra de la Armada Española para impedir que los cayucos accediesen a España, pero se puede ser más bobo. Además, teniendo al jefe de la Armada diciendo que no podían hacer eso, que si se encontraran con un cayuco es obligación legal y moral, incluso lo dijo así, el jefe de la Armada, no un malvado socialcomunista, el jefe de la Armada, que no les quedaba otra que atenderle y que ayudarles. ¿Qué diferencia con este señor de aquí? ¿Qué ha pasado por en medio? Bueno, insisto, ha pasado Vox, ha pasado la ultraderecha y ha pasado una torpeza sideral política por parte de la supuesta derecha conservadora y más o menos moderada en España de amoldarse completamente a los preceptos ideológicos que tiene Vox, que son terroríficos y son la inmoralidad más pura, son el naufragio moral. Aquí esta cuenta de Twitter, Luis de Velasco, lo explica muy bien. Dice: la manipulación y la intención descarada de generar odio, racismo y xenofobia es terrible. La batalla contra la mentira está perdida. El titular no tiene nada que ver con la noticia. Se trata de un acuerdo de migración circular. Y cita esta misma noticia que había citado el mismísimo Santiago Abascal para decir: ¡ay, nos invaden, nos invaden! Ok, dice así. Es decir, se contrata inmigrantes en el lugar de origen. Vamos a repetir otra vez por si hay algún despistado que todavía no ha entendido qué es la migración circular. Se forman y trasladan para cubrir puestos de trabajo temporales y retornan al país de origen al acabar el trabajo. Es exactamente lo contrario a lo que insinúa el titular. Es lo que se hace los españoles en Francia con la vendimia y es lo que sería ideal que sucediese en España con la recogida de fruta y verdura de temporada. Hace falta que extranjeros hagan esos trabajos porque no los quieren hacer los españoles, pero lo ideal sería que después de hacerlos regresasen a su país como hacen los españoles con la vendimia. Dice: joder, hace falta esto, y lo presentan como algo malo. Además, resuelve el problema de la migración irregular, porque la gente que se puede quedar en su país con su familia, sabiendo que ciertos meses podrá trabajar, ciertos meses no, además 9 meses, podrán trabajar legalmente en España sin pasar penurias y, sobre todo, esto es lo importante, sin pagar a una mafia que se aprovecha de ellos y los trata como auténtica basura. Y el dinero lo reinvertirá en su comunidad, es decir, en su casa, en su sitio de origen, reduciendo la necesidad de emigrar para huir de la miseria que tiene esa población. Es una medida en la buena dirección que ni siquiera aumenta el número de inmigrantes porque luego vuelven a su país. Pero ya hay gente hablando de que Sánchez quiere nuevos votantes. Bueno, esto es otra cosa. Para el PSOE y mentiras descaradas varias. La batalla contra el odio y la desinformación la tenemos cada vez más perdida. Pues que además, si la cosa fundamental, y es que es de sentido común, que lo decía hasta Mariano Rajoy hace un tiempo del Partido Popular, que es: si el país de origen tiene unas condiciones malas, la gente evidentemente va a querer irse de ahí. Bueno, pues si la gente puede trabajar aquí en España, después volver allá, reinvertir en su comunidad, tal vez el siguiente año pues no tenga la misma necesidad que el año anterior de salir de ahí. E igual pueden prosperar de una manera distinta. Es decir, es intentar soluciones en origen. Porque por lo general, hay algunos que sí, obviamente, pero por lo general nadie quiere salir corriendo de su país, dejando a todos sus seres queridos, dejando el sitio donde crecieron. La gente le prefiere poder vivir ahí y, en todo caso, si puede irse fuera a trabajar una temporada y volver, pues podrían elegir eso, preferirían elegir eso antes que someterse evidentemente a lo que hacen las mafias ilegales, que es una cosa terrorífica. Vamos a escuchar también aquí a Sastre en Hoy por Hoy, en la cadena SER, que hace un buen cuadro de todo lo que está ocurriendo durante estos últimos días. El Banco de España llegó a la conclusión de que dentro de 30 años España va a necesitar 24 millones de personas migrantes si es que quiere mantener su sistema de pensiones. 24 millones. En su gira por África, Pedro Sánchez defendió la llegada de inmigración circular, es decir, formar y contratar a inmigrantes en su país, que hagan ese trabajo en España de forma estacional un tiempo y que luego vuelvan. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. El PP cree que ir a África a decir esto alienta un efecto llamada. Después de secundar aquel tuit de Albiol en que decía que ya sabemos a qué venía un grupo de inmigrantes que embarcaron en su ferry, después de haber vinculado inmigración e inseguridad, el portavoz del PP ha pedido ahora lo mismo que Vox: deportaciones masivas. Hace unos meses el PP votó a favor de que el Congreso discutiera, tramitara, una proposición ciudadana para regularizar al 500.000 de migrantes que viven en España sin papeles. Sí, mucha atención a eso, un pequeño inciso. Aquí tenemos: todos los partidos, obviamente excepto Vox, aceptan estudiar una ILP, una iniciativa legislativa popular, para regularizar a miles de inmigrantes. Los únicos que votaron en contra fueron los de Abascal, diciendo pues lo de siempre, ¿no? Una invasión, no sé qué, el Partido Popular cómplice. Bueno, pues con el tuit infame que hemos visto al principio de Feijóo,
lo que se está haciendo es enmendarse a sí mismos y decir que es un efecto llamada. Hombre, pues si empecéis a utilizar los mismos argumentos que la extrema derecha utilizó contra vosotros, pues ya me dirás en qué os diferencias. Y que además es que partís con desventaja en esa lucha xenófoba. Porque si hace apenas unos meses os estaba diciendo Vox que es cómplices de la invasión, etcétera, y ahora empezáis a utilizar su mismo lenguaje, ya me diréis, porque Vox va a salir y va a decir sí, pero apoyasteis una ILP para regularizar a miles de inmigrantes. ¿Qué más hay? Más efecto llamada hay que una promesa de que van a regularizar a los migrantes ilegales. Pero claro, si tú, después de haber aprobado eso, que en absoluto es un efecto llamada, es una cosa mucho más sencilla y que ni siquiera estaba del todo aprobada, pero bueno, si tú estás hablando de primero votas a favor de eso y después aquí dices que es un efecto llamada, hombre, pues yo creo que le has comprado el argumentario a Vox y que ahora con ese mismo argumento te pueden atizar, pero como les dé la auténtica gana. Y es una posición muy torpe por parte del Partido Popular. Habla de echar a miles de migrantes ahora, quien se avino a hablar de regularizar a miles de migrantes. Entonces, aquel día, ¿qué defendió el PP? La diputada popular Sofía Acedo lo resumía en estos 30 segundos. Mayor control de nuestras fronteras, promoción de la migración circular, mejorando y agilizando. O sea, literalmente, promoción de la migración circular. Y ahora dicen que eso es un efecto llamada, ¿no? Los procedimientos de llegadas ordenadas a nuestro país, impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que literalmente lo que se ha propuesto. La colaboración sea real y efectiva y, por supuesto, un sistema ágil de protección internacional para que este deje de ser utilizado como subterfugio de entrada a Europa, desnaturalizándolo y perjudicando gravemente a los potenciales verdaderos beneficiarios de este derecho humano. Resumamos, pues, economía circular, ir a los países de origen, inmigración ordenada, derecho humano, plantearse la regularización de personas sin papeles. Meses después, hablar de economía circular en los países de origen, de inmigración ordenada y no ya de derecho humano, sino de necesidad, es efecto llamada. No hace mucho, alguien dijo esta frase: ustedes utilizan la inmigración de manera sangrante para conseguir que la inmigración sea un problema. Y no quieren que sea el cuarto problema en las encuestas, quieren que sea el primero, porque si lo es, les dará votos. Esta frase se la dijo a Vox el presidente andaluz, Juanma Moreno, del Partido Popular. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En fin, vaya baño se lleva el Partido Popular simplemente analizando la hemeroteca y de manera inexplicable viendo cómo han salido de un discurso que tenía cierto sentido común, migración circular, lo que decía aquí Juanma Moreno Bonilla, del Partido Popular, acusando a Vox de querer instrumentalizar el problema de la migración y que más gente lo considera un problema gravísimo y que así rasquen algunos votos, a este tuit infame de Feijóo que resume todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Promoción España como destino, efecto llamada, la peor crisis de inmigración irregular. Es completamente absurdo. En fin, a partir de aquí me gustaría escuchar vuestras opiniones, ver qué pensáis sobre ese primer tuit de Feijóo. Supongo que ya lo habíais visto muchos, si no lo habéis visto también. ¿Qué es lo que pasa por en medio? ¿Qué es lo que pasa para que, incluso contra el criterio, insisto, de la Iglesia Católica, lo que decía el Papa de Roma diciendo que esto era un grave pecado, el Partido Popular no es que enmienda a la Iglesia Católica, sino que se enmienda a ellos mismos de hace apenas unos meses, copiando literalmente punto por punto el discurso de Vox sobre la inmigración? La siguiente pregunta: ¿qué pasa con el catolicismo del Partido Popular? Incluso iría más allá. ¿Qué pasa con el catolicismo, con el cristianismo del partido de Santiago Abascal, que, insisto, siempre se presentan a ellos mismos como los defensores, como la última línea de defensa de la religión católica en el mundo frente a una amenaza de los malvados musulmanes y tonterías de estas? Tonterías soberanas como estas. ¿Qué pasa? ¿De repente se les olvida el catolicismo? ¿O simplemente les gusta el catolicismo si tiene que ver con rezar todos los días en misa? No se sabe muy bien por qué, pero a la hora de aplicar realmente la doctrina social de la Iglesia, entonces se les olvida, insisto. Yo creo que si viesen cara a cara a Jesucristo lo llamarían socialcomunista. En fin, y después todas las declaraciones que hemos visto. Bueno, aquí incluso tenía una que no os he puesto, pero resulta que es que en Galicia está hecha lazos con Cabo Verde, una noticia del 2017 en la que Feijóo, el mismo Feijóo que ahora dice que esto es un efecto de llamada, también decía que lo mejor era la migración circular, acuerdos como este, y que las fronteras simplemente perjudicaban y que lo que había que hacer era tender puentes. ¿Qué ha pasado por en medio? De verdad, esta es la decisión que quiere tomar el Partido Popular. Someterse completamente, engrilletarse frente a las barbaridades de la extrema derecha. Oye, pues les auguro un futuro fantásticamente penoso. Penoso. En fin, os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.